Taller de investigación 1, unidad 1. Como primer paso, hacemos la revisión del temario para saber qué vamos a ver en la primera unidad. Como segundo paso, hacemos una pequeña evaluación sobre qué tanto sabes sobre la investigación. Unidad 1. Tipos de investigación. 1.1. Pura y aplicada. Investigación pura. Se ocupa de aplicar el conocimiento. Su principal finalidad es ayudar a la sociedad. Ejemplo, ¿cómo funciona el cerebro humano? Aplica los conocimientos de cómo funciona este órgano más a detalle. Investigación aplicada. Esta resuelve problemas prácticos utilizando métodos críticos. Se enfoca en problemas concretos. Ejemplo, investigar sobre las enfermedades. Se concentra en ciertas enfermedades con el fin de estimular el desarrollo de vacunas o medicamentos. 1.2. Cualitativa y cuantitativa. Investigación cualitativa. Recolecta información a través de entrevistas, grupos. Ejemplo, estudio de casos sobre liderazgo en una organización. Analizar las prácticas y estilos de liderazgo en una empresa específica a través de entrevistas y observaciones detalladas. Investigación cuantitativa. Emplea métodos estadísticos y matemáticos. Mide variables, encuestas. Ejemplo, estudio de la prevalencia de obesidad en niños. Los investigadores podrían querer saber el porcentaje de niños en una región específica se consideran obesos. 1.3. Diagnóstica descriptiva y explicativa. La investigación diagnóstica se refiere al proceso de identificar y entender problemas o condiciones mediante la recolección y análisis de datos. Ejemplo, incluyen pruebas de laboratorio, estudios de imágenes, exámenes físicos para identificar las causas de los síntomas de un paciente. Investigación descriptiva. Describe un hecho o un conjunto de estudios a través de un diagnóstico. Ejemplo, análisis de mercado, para entender las preferencias y comportamientos de los consumidores en relaciones con productos o servicios específicos. Investigación explicativa. Responde al por qué sucede el fenómeno, conoce causas y sustenta una hipótesis. Ejemplo, estudios sobre la biodiversidad de un parque nacional. Catalogar las especies de plantas y animales presentes en un parque sin investigar por qué están ahí o cómo interactúan. 1.4. Documental y de campo. Investigación documental. Se realiza apoyándose en una fuente de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Ejemplo, estudios de opinión pública. Se analiza informes y encuestas existentes para entender las percepciones y actitudes de la población sobre temas políticos. Investigación de campo. Se apoya en informaciones que provienen, entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Ejemplo, monitoreando especies para seguir y registrar el comportamiento de especies en su hábitat natural. 1.5. Experimental y no experimental. Investigación experimental. El investigador tiene el control total sobre las variables en espacios controlados, laboratorio. Ejemplo, dormir mal puede generar problemas de pareja. Un estudio hecho a la Universidad de California por la psicóloga Amy Gordon aseguró que dormir mal produce actitudes egoístas, además de una visión negativa de la realidad. Investigación no experimental. No se controlan las variedades y se limitan a medir las observaciones. Ejemplo, estudios sobre el impacto de la exposición a la contaminación del aire en la salud respiratoria. Analiza datos de salud pública y niveles de comportamientos para conservar las correlaciones sin manipular el ambiente. 1.6. Transversal y longitudinal. Investigación transversal. Se realiza la investigación sobre un sujeto, un objeto, en un momento dado. Ejemplo, investigación sobre la relación entre el nivel educativo y calidad de vida. Recolectar datos sobre el nivel educativo y la calidad de vida de los individuos. Investigación longitudinal. Se realiza una investigación por un periodo de tiempo determinado, selecciona con la evaluación de un fenómeno. Ejemplo, estudio de carrera profesional de graduados universitarios. Seguir a graduados universitarios durante una década para observar cómo se desarrollan sus carreras y oportunidades laborales en las que se encuentran. 1.7. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos.
Encuestas. Es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de cuestionarios a una muestra de personas. Características. Breves, claras, sencillas, informativas, representativas, investigativas, etc. Ventajas. Una de las mayores ventajas de este instrumento es que no necesita personas preparadas para la recogida de información. El cuestionario se puede enviar por correo o una simple carta de presentación. Desventajas. Se pierde un elevado número de cuestionarios cuando son enviados por correo. Bitácora. Una bitácora es la actualidad en un cuaderno público que permite llevar un registro escrito de diversas acciones. Características: portada, tabla de contenido, procedimientos, bibliografía. Ventajas: mejora y facilita control de trabajo, ayuda a tener una visión hacia el futuro. Desventaja: el cambio del entorno influye de manera cambiante. Su elaboración puede llevar mucho tiempo. Entrevista. Definición. Una entrevista es una conversación en la que una persona, el entrevistador, hace preguntas a otras del entrevistador con el fin de obtener la información sobre temas específicos. Características: objetivo claro, interacción directa. Ventajas: recopilación de opiniones, obtener de datos. Desventajas: tiempo y recursos, generalización de resultados. Cuestionario. Definición. Es una herramienta de recolección de datos que consta con un conjunto de preguntas diseñadas para obtener información específica de las participantes. Características: estructura de preguntas, formatos. Ventajas: estandarización, control de sesgo. Desventajas: respuestas inexactas, falta de interacción personal. Censo. Un censo es un conteo de todos los elementos que conforman una población en un momento o lugar determinado. Características: recopilación, evaluar y analizar datos demográficos, económicos y sociales. Ventajas: información estadística, evaluación de políticas públicas. Desventaja: es un método de investigación costoso, especialmente para las poblaciones grandes. Observación. También uno de los primeros pasos de cualquier investigación se rija por el método empírico-analítico, que es un modelo posible del método científico, muy empleado en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Características: puede ser directa o indirecta. Ventajas: recopilación de información objetiva, generación de conocimientos. Desventajas: subjetividad del observador. Gracias por su atención.